Cuando uno piensa en México, normalmente piensa en mariachis, charros y cosas parecidas. Pero la realidad es que México es mucho más allá, mucho, porque estamos hablando de un territorio en el cual podemos encontrar desde los desiertos del norte del país, en donde se encuentran territorios increíblemente vastos y misteriosos. Podemos hablar, por supuesto, de las tierras prósperas y fértiles de la parte central, el granero del país, de las regiones ricas en cultura y tradiciones del sureste, de las regiones oaxaqueñas y, por supuesto, de la región maya. México, junto con Guatemala, Belice, parte de Honduras, han sido territorios que en su tiempo ocuparon los mayas. Son rutas increíbles, lugares en los que hay tradiciones, en los que hay una serie de creencias y de historias tremendas, lugares en los que todavía, al caminar por las calles, se puede respirar un poco aquellas tradiciones antiguas en donde todavía existen ritos que se celebran en los antiguos cenotes, estos pozos de agua maravillosos que se encuentran a pocos metros de profundidad, amplísimos, llenos de cavernas y galerías, lugares increíbles de verdad. Y claro, son regiones en las que también hay un enorme turismo, en donde se encuentran, por ejemplo, en la franja de Quintana Roo, las zonas turísticas más elegantes del país, la Riviera Maya, todo aquello. Así es que, no. Cuando uno piensa en México, debe de pensar en muchas caras diferentes, en muchas tradiciones diferentes, en muchas leyendas increíbles que no son solamente la leyenda de La Llorona, pero que también son impresionantes. Una de ellas es la leyenda de la Xtabay. Se escribe XT, pero se pronuncia Xtabay. Y es una historia que vale la pena retomar porque sabe algo. No es una historia antigua, es una historia que sigue ocurriendo ahora y que ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Y si no me lo cree, acompáñeme. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Hace 4 años, en noviembre de 2018, hubo un incidente extraño en una población conocida como Suma de Hidalgo, en Yucatán. En este sitio, un hombre se pierde. José, un hombre de 50 y tantos años, salió como de costumbre a trabajar un día cualquiera y no llegó a ninguna parte. Cuando la gente comenzó a preocuparse, empezaron a buscarlo. Y por supuesto, sabiendo que tenía que volver a casa, que iba a trabajar, que no iba de fiesta, y que además el camino era un camino prácticamente recto, desde su casa hasta la carretera donde tomaría el transporte que lo llevaría a su trabajo. La casa se encuentra en el interior, en una zona cubierta de vegetación por todas partes. Es una región que, si bien no es exactamente selvática, en el sentido estricto de la palabra, sí hay una vegetación importante. Hay un camino de tierra suelta que une este pequeño poblado y esta zona donde vivía José. Y caminándolo llega uno a la carretera en donde pasa el transporte público. El problema es que no llegó. Al ver que pasan las horas, llaman a la policía. Es el 15 de noviembre del 2018. La esposa preocupada, familiares, todo el mundo está a la búsqueda porque además el pueblo Suma de Hidalgo, todo el mundo se conoce. Salen al camino rastreando paso a paso, buscando en la vegetación. Hay un problema y es que en ciertas zonas de estos caminos la vegetación se entrelaza de tal manera que es muy difícil de cruzar y además hay muchísimos espinos por todas partes. No encontraron huella. Cuando llegó la policía también tomó conocimiento de la desaparición, intervino Protección Civil, pensando que quizá se habría desorientado y habría entrado en este macizo de vegetación, cosa muy peligrosa en verdad.
El riesgo es que los pinchos te pueden rasgar la piel, te puede picar un bicho, puedes caerte, bueno. Llegó la gente de seguridad pública, llegó la gente de protección civil, llegó gente de Cruz Roja, llegaron todos los vecinos a rastrear aquello en donde se podía, en donde no. Nada. Se comenzó a manejar la hipótesis de que quizá habría sido secuestrado, pero José no es un hombre que pueda resultar tentador para un secuestro. Es un hombre que vive en una casa sencilla, que tiene un trabajo sencillo y que vive de manera muy sencilla. Su ropa era blanca y punto. No me pareció. A lo largo del jueves la búsqueda fue absolutamente infructuosa, a lo largo del viernes fue infructuosa, el sábado la desesperación corría por todas partes porque además hace calor, lo que significa que al paso de los días una persona puede morir deshidratada con cierta facilidad. Pero además, si este hombre no había vuelto a casa es que algo le había pasado. En esta zona tampoco es tan raro que si alguien se adentra en la maleza, en la vegetación, pueda quedarse atrapado y muera. La gran pregunta era ¿por qué se habría adentrado en la vegetación? José era un hombre que conocía la zona, conoce los riesgos, sabe por dónde caminar, por dónde no, y el camino, este que está viendo, es un camino derecho, no tiene pérdida, no hay para dónde irse. No pasó nada. La noche fue fatal, buscándolo, preguntando, gritando, nada. El domingo por la mañana había ya la presunción de que estaría muerto. Algunos familiares comenzaron a llegar con la idea de apoyar funerales, algo, si es que encontraban el cuerpo, claro. Pero para su asombro, lo encontraron. El domingo, alrededor de las 10 de la mañana, unos muchachos que iban caminando por un camino en desuso, muy lejos de donde tendría que haber estado José, vieron a este hombre caminando, tambaleándose, muy lastimado. Lo ayudaron a sentarse por ahí en lo que uno iba corriendo hasta el poblado más cercano a pedir ayuda. Cuando llegaron los agentes de la policía, lo encontraron con la ropa muy maltratada, ausente. Ausente completamente. Lo suben en una unidad, lo trasladan a la clínica más cercana en donde lo reciben, le ponen una solución salina para mantenerlo hidratado porque el hombre venía bastante deshidratado, tenía muchas laceraciones en el cuerpo propias de alguien que se adentra en la vegetación, tenía entre otras cosas una insolación espantosa, estaba muy mal. No era de riesgo de muerte, pero estaba muy mal. El problema es que no recordaba nada. Cuando las autoridades le preguntaron, José, ¿dónde estabas? Él no sabe decirlo. Lo último que recuerda es haber ido a trabajar, caminando como siempre, estar prácticamente en donde pasa el autobús, a la orilla de la carretera, cuando algo lo distrajo y se perdió. Lo último que recordaba era haber sentido una especie de viento que le voló el sombrero, haberse dado la vuelta para ir a buscar su sombrero y no recordar nada más. Un par de días después José salió de donde estaba y cuando vuelve a casa lo primero que hace es encontrarse con que le tienen preparado algo. Y no se trata de una fiesta, lo que le tienen preparado es una curación antigua. Hay ahí un sujeto al que llaman Shmen. Shmen es un curandero y es quien se encargará de quitarle aquello. Porque, a decir de todas estas personas, a José lo que le pasó fue que se lo quiso llevar la Eshtabai. Sí, la Eshtabai. Y lo hubiera matado. Pero como José es bueno, es un hombre que no toma y es un hombre que iba al trabajo a plena luz del día, probablemente solo lo maltrató. O tuvo suerte José. Solo Dios sabe qué pasó, pero para todas estas personas fue la Eshtabai la que se lo quiso llevar. Y corrió con suerte. ¿Pero qué es la Eshtabai? Bueno, todo depende de a quién le pregunte. Hay tantas leyendas como personas puede haber en la región.
Cada quien cuenta de diferente forma, cada quien entiende de diferente forma, pero la antigua leyenda, esas leyendas que siempre hay para explicar algo, cuenta que Lestavae, en algún tiempo muy atrás, cuando reinaban los mayas en esta zona, en realidad se llamaba Sulbai, y era una chica de la alta sociedad de los mayas, era una noble, de una belleza increíble. Según cuentan, esta mujer tenía el cabello largo, absolutamente brillante negro que le caía por la espalda. Tenía unos ojos impresionantes, de un negro profundo, y una sonrisa pequeña pero extraordinariamente agradable. Era una chica menudita, de piel un tanto oscura, morenita, bellísima. Según cuenta la leyenda, más de uno se volvería loco por ella. Pero ella, en realidad, disfrutaba de ser bonita y no tenía ninguna prisa por contraer matrimonio. Solía sentarse al pie de una ceiba, un árbol muy grande que hay en esta región, y ahí, en una roca, peinarse, utilizando un peine muy particular, fabricado con una madera de la región. Con esto se cepillaba su larga cabellera durante un buen rato, mientras sentía lo suave de su cabello y disfrutaba, al darse cuenta que algún viandante no podía seguir, solo por estarla viendo. Era muy guapa. Se cuenta que un buen día un guerrero valiente, uno de esos soldados aguerridos, se enamoró perdidamente de ella. El problema es que ella era de una casta superior, y aquel soldado era realmente un soldado, alguien de una casta inferior. No podría aspirar al amor de Sulbai. Sin embargo, aparte de Sulbai había otra mujer en aquel lugar, una bruja. Una hechicera, una curandera, como quiera usted llamarle, que también era una mujer joven, y ella estaba enamorada de aquel guerrero, perdidamente enamorada, pero éste no le hacía ni el más mínimo caso, por más que ella se acercaba engalanada con sus mejores prendas, con toda la sonrisa, nada. Por más que intentaba hacer encantamientos para conquistar a aquel guerrero, no respondía porque Sulbai le había robado el corazón. El hecho es que un buen día, aquella mujer herida en sus sentimientos al ser despechada por el guerrero, quien no podía quitar los ojos de aquella princesa, termina por hacer un encantamiento contra ella y la condena a vagar por siempre, buscando hombres, por haber despreciado el cariño de este guerrero que, según cuentan, finalmente se quitó la vida desesperado, se colgó de un árbol. Y la bruja maldice a Sulbai para que vague buscando hombres sin jamás poder encontrar saciedad alguna. Así encontró la muerte y se convirtió en un espíritu que vaga buscando hombres. Bien, esa es una leyenda. Simplemente es una leyenda como tantas otras. Hay otra que dice que eran dos hermanas, hay otra que dice que era esto y esto otro. Sin embargo, lo que se cuenta a través de los años es muy impactante. Le platico otra historia. Esta es también relativamente cerca de la ciudad yucateca de Mérida, la capital del estado, en un lugar conocido como la Comisaría de Santa María. Un hombre, don Isidro, más o menos en 1991-92, vivió una experiencia parecida. Algo muy raro le ocurrió, porque, según cuenta, un día salió del pueblo y, como de costumbre, caminó porque iba a su trabajo. Él trabajaba en Mérida. Así es que caminó en dirección a donde encontraría cómo irse para allá. Y tal como en el primer relato, desapareció. Y desapareció por completo. En esa ocasión pasarían 5 días, durante los cuales nadie supo nada de aquel hombre. Tal como en el caso que le relaté al principio, intervinieron la gente del comisariado, los ejidatarios, inclusive gente de una prospectora que había por ahí, fueron a buscarlo. Llegaron hombres de a caballo, gente con perros, y no encontraron la más mínima pista, salvo el paliacate, que estaba tirado ahí junto a una piedra, a mitad del camino. No había más huellas, no se veía que hubieran roto la vegetación, no había nada. Al paso de 5 días, sin embargo, lo encontraron. Y lo encontraron exactamente ahí,
Ahí donde lo habían buscado todos, en donde estaba su paliacate, estaba parado aquel hombre, cayéndose, con una apariencia horrible. Cuando lo llevaron nuevamente a revisar con un médico, este consideró que no tenía ningún problema, salvo que estaba muy cansado, muy cansado, como si hubiera caminado durante mucho tiempo. Claro está que la esposa sabía que don Isidro no era un hombre que se fuera por ahí de farra, no tomaba, era un hombre muy correcto también y era un sujeto que además no solía hacer cosas raras como escaparse con los amigos ni con alguna muchachona. Y como siempre, había sido muy puntual en llegar a su trabajo, pero ese día no había llegado. No podía hablar. Cuando lo encontraron no podía hablar. Estando en la clínica unos días después, ya repuesto, comenzó a platicar qué es lo que le había ocurrido. Y es que él recordaba bien haber salido de su casa, haber llegado a un punto del camino en donde se detuvo un momento. Se sentía un tanto cansado. Muy pronto, cuando había salido de su casa, había comenzado a sentir un cansancio inusual. Este camino era habitual para él, 1,5 kilómetros hasta el punto donde lo recogería un transporte. Pero esa vez se sintió cansado, así es que en algún punto del camino decidió sentarse un momento a tomar el fresco. En una ceiba. Sí, en uno de estos árboles gigantescos que hay en Yucatán. Allí abajo se sentó un momento. Y lo siguiente que recuerda era precisamente 5 días después, cuando los muchachos que lo encontraron lo estaban sacudiendo para que reaccionara. Tenía los zapatos rotos, estaba con la ropa rasgada, increíblemente cansado, a punto de caer. Y no recordaba, salvo una cosa. Estando allí sentado abajo de la ceiba, oyó un poco de ruido a su lado derecho. Cuando volteó, pudo ver que una joven estaba por ahí parada, vestía de blanco toda ella. No pierda de vista que es de día, no es allá a mitad de la noche en algún río peligroso, no, esto es en un callejón ahí. Y hay una chica menudita, de rasgos muy bonitos, con el cabello muy largo, vestida de blanco, sonriéndole. Fue lo último que recuerda y, por supuesto, hubo que llevarlo con el Xmen para que lo ayudara, porque después de que salió de la clínica don Isidro se iba consumiendo poco a poco. La Ixtabay te puede perder, te puede matar o te puede dejar que te mueras tú solo de tristeza. Pero punto y aparte de las leyendas románticas de la princesa y el guerrero, lo que es un hecho arqueológico y que se ha investigado con mucho tiempo, es que la Ixtabay, esta creencia acerca de esta mujer peligrosa, de este espíritu maligno que habita en los territorios del antiguo Imperio Maya, podría ser, y solamente podría ser, una adaptación moderna de lo que en un tiempo se creyó que era la diosa de la muerte de los mayas, Ixtab. Era la diosa de los suicidas. Según se cree, en el antiguo mundo de los mayas, el suicidio no era catalogado como hoy en día nosotros, una forma de partir inadecuada o algo terrible. Se veía como un acto valeroso. Se requería mucho valor para ello. Los antiguos mayas tenían esa idea. Y aquellos que se quitaban la vida eran escoltados al inframundo por Ixtab, la diosa de los suicidas, la diosa de los muertos. Su representación es terrible, ahora mismo la está usted viendo. Es una mujer semidesnuda, colgada de lo que en principio es una ceiba. Ese dibujo que está arriba de donde cuelga la soga se puede interpretar como una ceiba, es lo que significa eso. Y el cuerpo de esta mujer tiene los ojos cerrados y está putrefacto. Las manchas que tiene representan un cadáver en proceso de putrefacción. Eso le da una idea de lo que era para los antiguos la diosa Ixtab. Y por supuesto, su vínculo con la ceiba era algo importante. Y por ello se creía que era una diosa que habitaba en las ceibas. Con el paso del tiempo y la llegada de los colonizadores, cuando comienza
a surgir el cristianismo en estas regiones y a crecer, la interpretación es que era algo maligno. Era un demonio. Y además, cuando se empieza a ver que ya el suicidio desde otra perspectiva no era algo heroico ni algo que valiera la pena considerar como loable y se hace ya una recapitulación hacia otra forma de pensar, se queda sin tener espíritus a los cuales llevar al inframundo. No pierda de vista eso. Ishtar, la diosa muerte, la diosa de la muerte, ya no tiene a quien buscar. Y ahora buscará a los vivos. Así es que al dejar de ser una encaminadora, se vuelve una cazadora. Y por eso es tan interesante este caso que nos relata Jorge Zavala. Jorge Zavala nos platica que en cierta ocasión, en una región que se ubica en los límites de Campeche con Yucatán, había una especie de hacienda, una especie de rancho grande ganadero, en donde los diferentes trabajadores se encargaban de varias faenas. Una de ellas era traer el ganado a los potreros, arrearlo, juntarlo y traerlo. Eran varios los pastores, los trabajadores, los peones que había ahí. Y en cierta ocasión, cuando venían de regreso trayendo los animales, de pronto uno de ellos desaparece. Uno de los peones simplemente desaparece. Venían juntos. No utilizan caballos, ni sombreros, ni sogas. No son cowboys. Simplemente eran peones que venían arreando un grupo de ganado. Varios animales que venían ahí. Se estaban viendo unos a otros, chiflándose, hablando, lo que sea, y de pronto este desaparece. Pero es un potrero, es plano. No hay mucho más. Lo van a buscar. Quizá fue por ahí a hacer sus necesidades fisiológicas, algo. El hecho es que le gritan, le hablan, lo buscan, lo llaman, pero nada. Más allá de este pasillo entre la vegetación, se extiende un campo enorme de todo tipo de árboles pequeños, medianos, plano todo. Y claro, ceibas. No encontraron nada. Entonces decidieron pedir la ayuda de las autoridades. Esto ocurrió en el 2019. Así es que llegan las autoridades. Preguntan aquí, preguntan allá y no encuentran nada. Deciden llamar por radio y pedir el apoyo de un helicóptero. Cerca de ahí, en la estación estatal de policía, hay un helicóptero, despega y va a buscarlo. No se ve nada. Pero la vegetación no es como tal selvática, no es una enorme mancha verde, sino que tiene huecos, se podría ver a alguien tendido. No hay nada. Continúan buscando durante 3 o 4 días, hay una necesidad de encontrarlo, no puede perderse alguien así. Y de pronto aparece un hombre raro. Es un sujeto al que conocen los demás trabajadores, pero el jefe de la policía no sabe quién es. Aquel hombre se presenta y le dice que si le ayuda con un dinero, él le puede entregar el cuerpo de aquel muchacho. El comandante de la policía se pone de malas y lo primero que piensa es, este fue el que lo mató y quiere dinero. Pero aquel hombre, que es conocido por todos, no es otra cosa que un shmen, un curandero, un hombre de medicina antiguo, un hombre que conoce y que habla, no solamente con las personas, sino con los otros. Esta es una región en la que hay también aluches y en la que también hay ashtabai. Por lo tanto, los demás trabajadores que lo conocen y lo respetan le dicen al comandante que es correcto, que ese hombre sí puede ayudar. Pero el comandante no está dispuesto a tal y continúan con la búsqueda, pero después de 4 policías lastimados, de un ambulante de la Cruz Roja perdido que costó un trabajo bárbaro encontrarlo y de muchos incidentes, entre otros que se perdieran cosas de un momento a otro, deciden llamarlo. Cuando el shman viene, les pide que le den su dinero, va a ir a comprar unas cosas y después se interna en el monte. Él dice que va a ir a hablar con los espíritus del monte, con los otros del monte, con la gente del monte. Tomaría un par de días para que volviera. Cuando regresa, el comandante está desesperado, piensa que le tomaron el pelo. Se acerca y le dice, bien, comandante, solamente van a ir 4 personas. Y yo le digo cuáles son los nombres de las 4 personas que van a ir. Usted no puede ir.
Son él, pero lo dice por nombre, aun cuando nadie le había dicho los nombres, él sabe los nombres. Dice, estos 4 van a seguir este camino así y así, solamente eso van a hacer, no pueden salirse de ese camino, no pueden hacer nada más. Y cuando lleguen a tal paraje, cruzando tal río y en tal zona del claro, ahí va a estar su amigo. Los 4 aquellos se preparan con numerosas cosas y el Esmen les dice que no, que dejen todo eso. Solamente podrán llevar agua y volverán pronto. Bueno, pues, ni hablar, aquellos hombres se preparan y se marchan. Apenas 2 horas después regresan. 2 horas. Han caminado, han llegado al lugar que les ha dicho exactamente el Esmen y ahí estaba el cuerpo. Lo han envuelto en una especie de hamaca y lo han traído de regreso. No hay señales de violencia. En la autopsia no se encontraron heridas, ni punzocortantes, ni disparos, ni golpes. Nada. El muchacho murió. Simplemente murió. Un hombre de 20 y tantos años estaba muerto, sin causa aparente. Simplemente murió. Cuando todo el mundo comenzó a preguntar, bueno, pues no había nada que preguntar. La Estabay se lo había llevado. Hacía mucho tiempo que nadie veía por ahí a la Estabay. Y ese día se ve que andaba con ganas y se lo llevó. Ahora, ¿por qué se asocia tanto la Estabay con la ceiba? La ceiba en la mitología maya era el árbol que unía el cielo, la tierra y el inframundo. Los 13 niveles del cielo en donde habitaban las diferentes deidades, la tierra donde habitan los humanos y el inframundo, en donde habitan todos estos seres extraños entre los que hay desde aluches, la propia Estabay y otros espíritus que abundan en la región. Y la ceiba es la forma en la que se comunican. Pueden subir aquellos que están abajo y a través de los diferentes huecos de una ceiba salir y hacer sus cosas en el mundo. Pero también aquellos que habitan en los cielos pueden bajar por la ceiba y convivir con los humanos. De ahí la gran importancia. Para el antiguo maya había 13 niveles de cielo y 9 niveles de inframundo, en donde por supuesto había algunos que eran peores que otros. Y la ceiba, con sus enormes raíces, penetraba la tierra e iba hasta allá. Por eso se tenía mucho cuidado. Una ceiba, no la derribes. No la derribes porque entonces los que están allá no van a venir. Pero los que están abajo sí van a poder subir y ya no hay cómo contenerlos. Pero además se van a enojar. Y la Estabay se enoja muchísimo cuando tocan su ceiba. Por eso no hay que hacer nada allí. Por eso no hay que hacerle nada a las ceibas. Y cuando cae la noche, no te acerques. Porque es el momento en el que ella puede salir. Aunque claro, no se limita. A diferencia de lloronas y de otros fenómenos similares, la Estabay no tiene problema con que sea de día. Puede salir en cualquier momento. Siempre y cuando haya una ceiba. Ahora, el hecho de que una persona vea a la Estabay tiene sus connotaciones también y es problemático. Aunque no te persiga a ti, aunque no vaya por ti, te vas a enfermar. Prueba de ello es un suceso ocurrido también en el 2018, en Campeche. Una mujer, todas las mañanas, da de desayunar a su esposo. Son una pareja que han vivido siempre juntos. El señor es un hombre de 60 años más o menos. Y es un tipo correcto. Es un hombre que además practica el cristianismo. Es una familia bonita. Cada mañana religiosamente la señora le prepara su desayuno y sus cosas. El hombre aquel termina de desayunar, se levanta, toma su jarro, una especie de contenedor para café, y comienza a caminar a su trabajo. En su trabajo pasa el día tomando su café, regresa a comer. Es una vida muy agradable. Aquella mañana, como siempre, deben de haber sido como las 6:30. No había clareado todavía. Cuando termina de desayunar, se despide y empieza a caminar. La señora recoge los platos, los coloca por allá, se dispone a hacer alguna otra cosa cuando se da cuenta de un detalle. Su marido no ha llevado el café. Su contenedor de café que utiliza, donde sea que lo guarde, lo ha olvidado sobre la mesa.
Así que se apresura, toma aquello, se envuelve con un chal y sale corriendo a buscar a su esposo para que se lleve el café. Y así va caminando apresuradamente cuando distingue a lo lejos que ahí va su esposo. Así que apresura un poco más el paso. Todavía es oscuridad. Cuando ya está más cerca, siente un golpe tremendo. Con razón, infeliz, te quieres ir tan temprano. Comienza a tener pensamientos muy oscuros porque lo que ve es que junto a su esposo, que es un hombre alto, va esta jovencita caminando coqueta. Es una mujer. Puede reconocerlo. Así es que a simple vista se ve que ese movimiento de caderas y ese caminar así como cadencioso, coquetón, y ese voltear a ver a su marido con esa miradita no puede ser otra cosa que una coqueta. Molesta, verdaderamente molesta, apresura un poco más el paso. Pero es raro, porque aun cuando apresura el paso no parece que se vaya acercando. Ella distingue como que su esposo va caminando con su habitual lentitud, como siempre lo ha hecho, caminando despacio. Es un hombre ya de años. Y esta jovencita, con ese cabello hermoso largo que le cae por toda la espalda y ese vestidito blanco corto, la pone de tan mal humor que finalmente apresura el paso hasta el punto en el que está cerquitita. Y es cuando se da cuenta que algo no está nada bien. Y no está nada bien porque esa mujer no camina, flota. Flota, así como se lo estoy diciendo. La señora la ve que está separada del suelo y que no mueve ni siquiera los pies, que de hecho su esposo tampoco va caminando, su esposo está tieso, rígido, como si fuera una especie de armario que está siendo llevado, pero no mueve las piernas y sin embargo avanza. Ella se da cuenta que algo está muy mal y se da cuenta que eso que está ahí es una estabay, porque no son una sola estabay, son muchas. Y esta se está llevando a su marido, ya lo ve claramente, pero ella no lo va a dejar. Así es que le grita, y le grita fuerte. Pero aquel hombre no parece responder. No parece responder para nada, como si no hubiera nada. Y ella vuelve a gritar y nada. Aquel hombre no reacciona. Parece como si lo estuvieran llevando. Y entonces es cuando ella se acuerda. Y comienza a hacer oración. Fuerte, fuerte, fuerte. Y a repetir el nombre de Dios. Y a pedirle su ayuda y su intervención. Y cuando pronuncia aquello de Jesús, Hijo de David, sálvanos. De pronto siente como si cayera de golpe al suelo y ve como su esposo enfrente de ella cae y hasta se tropieza y cae para un lado. Como si hubiera perdido el equilibrio, se cae. Aquel hombre se levanta raro y la ve. A su esposa le dice, ¿qué haces aquí? Ella le dice, ¿no te diste cuenta? ¿De qué? A la usanza yucateca y de todos estos lugares se hablan con mucho respeto. Dice, ¿pero de qué me habla usted? ¿De qué venía usted? Con una estabay al lado. Y él le dice, ¿pero está loca o qué le pasa? ¿Cómo cree? Venía con una estabay. Total, aquel hombre se siente muy mal. Porque además se ha salido del camino completamente. Está ya a la mitad de un pedazo de claro que hay ahí. No tiene sentido. Él ni siquiera se acordaba de haber llegado a ese punto del camino. Total, regresan a la vivienda y unos minutos después ambos están terriblemente descompuestos. Pero tan terriblemente descompuestos que 1 hora y media después tienen 40 grados de fiebre. Están temblando, sudan, tienen una especie de convulsiones, un malestar generalizado. Como si se hubieran intoxicado con algo, como si estuvieran envenenados. Y de nueva cuenta, tuvieron que traer un curandero que les ayudara, porque a pesar de haber ido a la clínica de salud del gobierno, allí no les encontraron nada. Les tomaron sangre para hacer pruebas y no había nada, y durante los días siguientes parecía que se morían, hasta que aquel hombre vino y los ayudó. Así que la estabay a veces puede ser vista por otros. Pero eso no significa que vaya a pasar nada positivo ni que vayas a salir adelante de esto, porque la estabay puede controlar a varios a la vez. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puede alguien defenderse de un estabay? Bien,
varias cosas. Primero, hay quienes dicen que la Estabay es la mataborrachos y que solo ataca a parranderos, a gente que anda tomando a altas horas de la noche, a los que andan de infieles por ahí en las calles. En realidad, no. Como usted ha visto, ninguno de estos casos aplica. Se dice que solo ataca a los hombres, lo cual, por cierto, tampoco es real. Puede atacar indistintamente, pero la gran pregunta es cómo puede uno defenderse. Hay una historia que viene de un poblado pequeño que se conoce como Kanzahap o Kanzahkap, también en Yucatán. Un hombre había caminado muchas veces por aquellas polvorientas calles y su abuelo siempre le decía: lleva un anís. Anís, una varita de anís. Guárdala en tu camisa y si sientes algo raro o ves a una mujer extraña en tu camino, sácalo y huélelo. Aquel hombre, la primera vez que le pasó, no lo llevaba. Siempre pensó que su abuelo era fantasioso. Pero cuando le pasó en los años 80, aprendió que no había que ser fantasioso. Esa vez, comenzó a caminar después de haber ido con unos amigos y al regreso a su casa, a mitad del camino se encontró con una chamaca preciosa. Menudita, pelo largo, sonrisa encantadora, ojos preciosos, vestida de blanco a mitad del camino y como buen tarugo, no se preguntó qué rayos hace aquí una muchacha a estas horas. Y comenzó a seguirla hasta darse cuenta de que tenía heridas en todo el cuerpo, rajaduras, picaduras, se había clavado pinchos por todos lados porque lo había hecho caminar en medio de una especie de nopaleras que se dan en esta región, que son increíblemente fuertes sus púas y se clavan profundo. El zacam, como se le conoce, crece en ciertas regiones de la península de Yucatán y es conocido por lo doloroso que son los pinchos, y sin embargo este hombre caminó en medio de zacams por una cantidad bárbara de tiempo sin sentir nada hasta que de pronto reaccionó por el dolor que le causaba todo aquello y pudo haber muerto. Contaba que llegó a casa muy lastimado, tomó muchos días para que se curara y a partir de ahí jamás volvió a salir sin llevar un trocito de vara de anís, una planta regional. El hecho es que en varias ocasiones, caminando solitario, se topaba con alguna de estas presencias. No siempre son la misma, ya le he dicho. Él asegura que en cada ocasión que se encontró con una Estabay no era igual, pero parecían cabello largo, mirada clara, tez morena, muy limpia, muy guapa, menuditas. Pero es cuando te das cuenta que algo está muy mal. Generalmente cuando veía estas presencias a mitad del camino o en algún punto solitario, lo que hacía era tomar el anís y acercarlo a la nariz. De pronto sentía esa extraña sensación de necesidad de seguir a esto, de seguirlo. Cuando olía aquello, de pronto, veía claramente cómo esta cosa se deformaba y hacía algo muy feo y desaparecía. Se sentía descubierta, pero no es lo único, hay otras formas. También se cuenta que llevar consigo una vara de ceiba es importante. Si se va a caminar en solitario en un paraje en medio de la vegetación, hay que llevar una vara, la vara de la ceiba. Y cuando encuentre usted a esta presencia que no parece tener razón, que es absurdo, en un paraje en donde ni siquiera hay casas, en donde la casa más cercana está a kilómetros, de pronto encontrar una jovencita de apariencia autóctona de esta región, en medio de la nada, mirándolo con ojos de amor, no se desquicie. Recupere la razón, tome la vara y golpee el suelo. Si no responde, tendrá que acercarse y cuando esté cerca golpear a esta presencia y prepárese. Prepárese porque hay quienes aseguran que en el momento en el que le golpea con la rama, aquello deja de ser una jovencita monísima para convertirse en otra cosa horrenda, en algo putrefacto, en algo que verdaderamente da miedo. Así que para ahuyentarla tendrá que ser usted muy valiente. Aunque lo mejor, según dicen los viejos, es básicamente 3 reglas. Primero, tratar de no caminar solo, en mitad de la vegetación, durante la noche. Y sobre todo, nunca sentarse a descansar abajo de una ceiba. Segundo, no andes borracho. Si vas a andar caminando borracho, date por perdido porque a la Estabay le encantan los borrachos, son más fáciles. Y son
increíblemente torpes, porque como están borrachos se la creen y la siguen y no van a ofrecer ningún tipo de resistencia. Alguien que va en sus 5 sentidos buscará detenerla, ya sea con una vara de ceiba, con un poco de esto, con un poco de aquello, lo que sea, pero un borracho no lo piensa y está perdido. Y lo otro, no te confíes en que por ir acompañado estás salvo, porque no es así. Y si no me lo cree, déjeme que le cuente la historia que contaba Damián Pech. Pech en 1974 trabajó para una empresa importante mexicana, una empresa de infraestructura, una compañía que hacía carreteras y demás cosas. En aquella ocasión le tocó trabajar cerca de una población llamada Semul, a unos 40 o 50 kilómetros de Mérida, la capital de Yucatán. El trazo de la carretera que tenían que construir iba por dentro de aquella espesura, así que había que ir desmontando, cortando con machetes, avanzando penosamente entre terrenos muy complicados. Al señor Pech, a Damián, como todo el mundo lo conocía, lo contrataron para que fuera una especie de bodeguero, almacenista, proveedor, a veces cocinero, a veces simplemente guardián. En ocasiones, estaban tan dentro de la vegetación que no había manera de regresarse a los pueblos. Así es que él llevaba provisiones, armaba un campamento y ahí se quedaban algunos trabajadores y ahí tenían para comer, ahí estaban seguros. Siempre les decía lo mismo: no salgan, no tomen, no hagan mucho barullo, estamos en tierra de aluches y en tierra de estabay. No toquen nada y sobre todo si ven algo raro no lo crean. Cuando le dijeron que estaba contratado a Damián, él fue rápidamente con un shmen, uno de estos curanderos, un hombre de ciencia, de aquellos antiguos, y le pidió que le hiciera una bolsita de curación. La bolsita de curación no es otra cosa que una serie de hierbas y polvos que el shmen le prepara para que lleve colgado al cuello siempre. Con eso tiene para estar protegido. Los aluches no se lo van a llevar, no lo van a maltratar. Tampoco lo van a molestar ni las estabais ni ninguna otra cosa. Los monos estos que aparecen cerca de las cascadas tampoco se le van a aparecer. Estaba protegido. Siempre y cuando obedeciera y no anduviera de borracho, y él no tomaba. Cuando llegaron a este punto del camino comenzaron a avanzar y demás. Él fue el primero que le dijo al ingeniero: ingeniero, por favor no tire la ceiba. Iban trazando y más o menos 1 metro dentro del trazo había esta hermosa ceiba, un árbol espectacular, alto, frondoso, maravilloso, y él fue y le dijo: ingeniero, no lo tire. Aquel hombre le dijo: es que por aquí va el camino. Pero ingeniero, es una ceiba, es sagrada. Si la tira, vamos a tener muchos problemas. Hágase tantito para allá, hágase tantito para allá, pero no se podía. Aquel hombre no pudo mover el trazo del camino y terminaron cortándola y derribándola. Ese mismo día las cosas comenzaron a fallar por todas partes. Llevaban aquellos tractores grandes, de esos Caterpillar D9, de los antiguos, muy confiables, y empezaron a fallar todos. De pronto una manguera se botaba, de pronto algo no aparecía, no encontraron la llave con la que se prendía, cuando fueron a buscar la herramienta no había herramienta, todo estaba mal. Entonces tuvieron que dejar un montón de cosas para contentar a los aluches. Pero esa es otra historia. Como sea, pasaron de aquello, y ya más adelante, varios kilómetros, las cosas se tranquilizaron. Bueno, más o menos. Un sábado en la tarde, el ingeniero y algunos de los trabajadores volvieron en dirección hacia Semul y hacia Mérida. Don Damián Pech y varios trabajadores que venían del sur, de Guatemala, de Honduras, se quedaron en el campamento. Aquella gente no volvía a casa, estaban muy lejos, y a Damián le pagaban por quedarse ahí. Así es que, caída la tarde, jaló su banco, se sentó en la puerta de su bodega y ahí se quedó viendo pasar el tiempo. Vino su perro, traía un perrillo, moviendo la cola y se echó junto de él. Al rato apareció otro perrillo que también andaba con ellos y se echó junto de él, ahí se acomodó. Vinieron los hombres, les dio algo de comer. Se fueron contentos. Pero al caer la noche,
comenzó a escuchar que había jaleo. Están muy solos, muy lejos de todo. Y escuchó el jaleo. Se reían, bromeaban. Se acercó a ver y uno de ellos había traído una botella. ¿Cómo consiguió una botella de alcohol? ¿Quién sabe? Pero estaban echando copa. Él les dijo que no lo hicieran, que estaban en lugar peligroso, que era zona de Estabay y habían tumbado una ceiba, que no deberían de hacer eso, pero estos tipos siguieron empujando el codo. Y tomando y tomando. Más noche fueron a ver si tenía algo para que comieran. Les preparó algo y se los llevó y les volvió a decir: muchachos, ya párenle, estamos en lugar peligroso. Va a venir la Estabay por ustedes, ya párenle. Después volvió a su bodega. Había pasado un rato, cuando de pronto ese perrillo que andaba siempre con él empezó a ladrar muy raro, a rascar la puerta de la bodega queriéndose meter. Él se levantó y le abrió y el animalito corrió a meterse abajo del camastro. Al ratito, 2 minutos después, la perrilla esa o perrillo que andaba ahí también vino corriendo igual y se metió abajo del camastro y él entendió que algo estaba pasando. Se sabía protegido, pero no por eso iba a dejar de tener cierto temor. Porque de pronto hubo mucho silencio, ya no se oía nada, ya no se oían las risas de aquellos que estaban allá. Así es que tomó su linterna, abrió y salió a buscarlos. Cuando llegó a la caseta donde dormían los peones, ya no estaban. Había 3 ese día y ya no había ninguno. Se dio cuenta que algo había pasado. Lo pensó un poco y se regresó a la bodega. Tomó 2 machetes, de esos grandotes cañeros que se usan para cortar la vegetación, su linterna, y salió caminando, buscando por dónde podían haberse ido. Se acordaba por dónde estaba la ceiba que habían tumbado. Enfiló para allá. Caminó un rato y entonces a lo lejos vio a uno de ellos, al que le llamaban el Jaibo. Le gritó: «Jaibo, Jaibo, Jaibo, párate tal por cual, ¿a dónde vas, Jaibo? Párate». Corrió para allá, pero el Jaibo no respondía nada, igual que en los casos anteriores no parecía estar allí. Solamente iba como tieso, como si estuviera rígido completamente. Damián sabía cosas. Y el Esmén le había recomendado cómo hacerle. Así es que le gritó: «Jaibo, párate». No hubo ningún caso. Entonces tomó los 2 machetes, los puso en cruz y los arrojó fuerte al suelo a que se clavaran, cruzados uno sobre de otro, y ahí quedaron. Y entonces le gritó: «Jaibo, párate». Y el Jaibo se volteó a verlo. Pero raro, porque tenía los ojos como prendidos. Con la luz de la linterna le pudo ver los ojos como rojos, prendidos. Sí, se habían estado tomando, pero eso no era común. Le gritó: «Jaibo, párate, te está llevando un demonio». A lo que aquel hombre le dijo: «No digas tal por cual, hijo de quién sabe quién, lo que pasa es que tú eres el que quiere llevársela». Él le dijo: «No me llevo a nadie». «¿Cómo no? Vienes a buscarme porque ya viste que voy con una chamaca, pero esta es mi chamaca, si quieres una, búscate tú». «Jaibo, no hay ninguna chamaca». Tal por cual, quién sabe qué, y a pura grosería le decía: «Regrésate si no quieres que te haga algo, porque de aquí no pasas», tal por cual, y volvía a insultarlo diciéndole una y otra vez: «Búscate tu chamaca, búscate tu mujer, si quieres mujer, búscate una, porque esta es mía. Jaibo, estamos en medio de la nada. Aquí no hay nadie, eso no es una mujer, lo que sea que estás viendo no es real, no está allí, tal por cual, hijo de quién sabe quién, te vas a...». Toma el cuchillo aquel hombre como para lastimar a don Damián. Además dice que era el Jaibo enorme, un tipo robusto, era uno de esos peones que cortan maleza, así es que era muy fuerte y se deja venir. Damián se quita la bolsita de curación, esa que le preparó el Esmén, y ágilmente, contando con que el Jaibo estaba medio borracho, lo deja que se venga, y cuando se viene comienza a pegarle con la bolsita, como haciendo que el polvillo aquel se le caiga y le pegue encima, y entonces reacciona, se voltea a verlo y le dice: «¿Qué? ¿Tú qué?». Por un momento hay un silencio raro. El Jaibo mira a su alrededor
Le dice, ¿dónde está la chamaca? No hay ninguna chamaca, Jaibo. No hay ninguna. ¿Qué viste? Y le describe, tal cual, una chica joven que lo fue llamando como para llevarlo a su casa. Dice, ¿no se te hace raro, Jaibo, que aquí no hay nada? No hay ninguna casa, tú lo sabes mejor que nadie. No hay nada. El Jaibo reaccionó y volvieron allá. Temblaba mucho, porque se dio cuenta que lo que iba siguiendo no era una persona, era otra cosa. Se quedó ahí. El lunes volvió el ingeniero, volvieron los trabajos, pero el Jaibo ya no se levantó. Ya no pudo trabajar. Se fue consumiendo. Lo mandaron de regreso a Mérida para que allá lo cuidaran. No duró mucho. Solamente duró unos pocos días y murió. Consumido completamente. Se fue poniendo cenizo. Era un hombre moreno, afrodescendiente, que parecía un gigante, y se fue consumiendo, mientras repetía una y otra vez aquello de la jovencita bonita. Los otros dos que estaban con el Jaibo esa noche nunca aparecieron. Así de fácil. Nunca aparecieron. Ni siquiera el olor llegó de que estuvieran muertos por ahí podridos. Nunca llegó ni el olor. Los fueron a buscar. Pero la realidad es que tampoco los buscaron mucho. No eran de aquella región, ni siquiera eran mexicanos. Nadie sabía ni siquiera a ciencia cierta cómo se llamaban. Así es que no los buscaron mucho. Don Damián se molestó tanto después de aquello, de que ni siquiera los hayan ido a buscar, que se fue y no volvió. Algún tiempo después, estando en su población, donde vivía con su señora, llegó uno de los hombres que había estado con él allá, en el tramo, solo para contarle que una noche, después de que se habían perdido aquellos hombres, el que siguió fue el ingeniero. Habían encontrado su camionetita parada a la orilla del Tajo, donde iban avanzando. Estaba cerradita, sus cosas estaban dentro, como si se hubiera bajado para hacer sus necesidades. Pero del ingeniero nunca más encontraron ni siquiera la ropa. A ese lo buscaron más. Aunque tampoco tanto, porque es difícil meterse en la vegetación. La gente de por allá sabe que por más que busquen, no los van a encontrar, porque la Xtabay, al igual que las lamias, las hadas malévolas, las hadas vampiro, buscan, y no necesariamente solo buscan hombres, buscan personas. Aparentemente es una forma de alimentarse, de cumplir con algo, no sé. Les quitan la vida. Y al decir personas, es porque no solamente buscan hombres. Y si no me lo cree, hay un relato también de aquella región, en una población conocida como Sinancaf. Una mujer tiene una niña pequeña. Su esposo es un malviviente, seamos realistas. Es el típico sujeto del que se habla que se lo va a llevar la Xtabay. Es jugador, es borracho, se sabe por ahí que tiene otra. El caso es que una noche la chamaquita, la niñita, está muy malita. Deben de ser las 10 de la noche. Y la preocupación de esta mujer es que el esposo no va a venir. Simplemente no va a llegar. ¿Quién va a llevar a la criatura? ¿Quién va a ir por medicinas? Está espantada. Así es que va a la casa de junto con su madre, toca la puerta y le pide que atienda a la niña un momento, en lo que ella va a la población, allá donde está el doctor, a pedir ayuda. La madre acepta, pero le recuerda que tenga mucho cuidado, porque ese es territorio de Xtabay, y que no vaya a pasar cerca de la ceiba, que se vaya por el otro lado. Esta mujer se arma de valor y comienza a caminar. Pero hay un problema, y es que está todo tan oscuro. Allí no hay alumbrado. Son los años 70 también. No hay cómo saber realmente por dónde se va más que por el propio camino que te va llevando, y de pronto se da cuenta, al mirar, que está parada junto a una ceiba. Y se espanta. A lo lejos alcanza a ver unas lucecitas del pueblo. Así es que apresura el paso, pero de pronto ya no puede. Y ya no puede, porque por más que patalea, escucha cómo pegan sus zapatos, sus guaraches que lleva, cómo pegan con el suelo, pero no puede avanzar. Está todo tan oscuro, y ella quiere caminar y no puede. Patalea. Así como se lo digo, hasta puede ver el polvito, pero no avanza. Y cuando mira para atrás, ahí está,
y viene caminando hacia acá. Y la tiene a un lado. Ella siente cómo se le va recorriendo un escalofrío, poco a poco, como poco a poco, y por más que quiere avanzar no puede, y en cambio esta figura delgadita se mueve. Cualquiera pensaría que es una chamaca del pueblo. No parece ser algo peligroso, y se le queda viendo y la mira mucho. Ella siente cómo el corazón se le va a escapar, porque sabe que eso que está ahí no es real, que no es una humana, no es una chica, no es una mujercita del pueblo. Sabe toda la gente que vive allá y esto no es de ahí. Y comienza a sentir cómo se le escurren las lágrimas, cómo se le van escurriendo, y lo único que piensa es: me va a matar, me va a matar, y no voy a poder curar a mi hija, y no voy a poder curar a mi hija. Y entonces esas lágrimas que corrían se le van secando, y ese temor que le estaba doblando se convierte en coraje, porque por culpa de esta cosa no va a poder curar a su hija. Se le va a morir la hija y ella también se va a morir. Y es tal su enojo que comienza a maldecir muy fuerte. Enojada comienza a manotear y a maldecir, como nunca lo había hecho, como siempre deseó de hacerlo con su marido, el vago borracho, maldecirlo, de gritarle, ofenderlo. Y así empieza y comienza a gritar y a maldecir y a decir cuánta cosa, no sé qué, no sé cuánto. Y es cuando empieza a sentir que comienza a caminar, pero esa cosa va ahí junto de ella. Y entonces le dice: ¿qué quieres conmigo? ¿Qué te hice yo? Si yo no tomo, yo no soy, yo no sé, la. Y esta cosa se le planta enfrente y ella siente claramente aquello. Cuando esta cosa se le queda viendo y le dice: no es contigo, es con tu marido, pero como no lo he podido agarrar, te llevo conmigo. Ella sintió que se moría, pero de nueva cuenta ese coraje, esa ira, esa fuerza que le da la necesidad a una madre, la hace que se ponga brava, y de pronto, cuando se da cuenta, ya no está. La abuela decía que eso había sido por el coraje, que por valiente, que por fuerza. Mujer herida, más peligrosa no puede ser. Y esta mujer pudo llegar con el médico y salvar a su criatura. El hecho es que unas semanas después su marido ya no regresó. Tampoco fue la gran pérdida. Realmente nunca llevaba ni para la comida. Le dio tristeza porque sabía que seguramente el tarugo, como siempre le dijo, se había ido detrás de él, estaba ahí. Buenas noches y que descansen en paz.